para que las cargas, perdón, tiene que soportar las cargas en cualquier punto, la carga máxima en cualquier punto del largo de esa viga, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que sería, o qué es lo que sucedería cuando tenemos cargas móviles y algunas herramientas que tenemos eh, para poder determinar los lugares donde tendríamos o en qué lugar cuando tenemos una carga puntual aplicada, tendríamos una, una, un esfuerzo característico máximo. Bien. Bueno, cuando estamos hablando de cargas, de estructuras planas sometidas a cargas móviles, tenemos dos tipos de cargas, ¿sí? Las cargas permanentes, ¿sí? Que sería cargas como por ejemplo el peso propio de la estructura, o cuando tenemos un elemento fijo que está apoyado sobre esa estructura. Y después tenemos sobrecargas, tanto móviles como movibles, ¿sí? Movible significa que nosotros las tenemos en un lugar, ¿sí? Un determinado tiempo, y las podemos poner en otro lugar un determinado tiempo. Y móviles es que se pueden trasladar a lo largo de toda la viga, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, ¿sí? Que tiene su peso propio, ¿sí? Entonces vamos a tener reacciones, que serían las reacciones de vínculo, tanto acá como acá, ¿sí? Y vamos a tener un diagrama de corte y uno de momento flector, tal cual como se muestran acá en la figura, ¿sí? Eso siempre y cuando la carga sea una carga permanente. Si en un caso tuviéramos, por ejemplo, una carga que tuviera dos posiciones, o sea, una carga movible, ¿sí? Si tenemos esta posición de la sobrecarga, ¿sí? Vamos a tener estas reacciones. Una reacción, bueno, acá no se nota mucho, pero sería una reacción grande sobre la izquierda y una reacción más pequeña sobre la derecha, lo cual nos daría este diagrama de esfuerzo de corte, ¿sí? Que seríamos esto que estamos representando acá. Bien. ¿Qué pasa si nosotros ahora agarramos esa carga que dijimos que era movible y la llevamos a la posición 2, que sería esta que está acá? ¿Qué va a pasar? Se va a invertir, o sea, vamos a cambiar la magnitud de nuestras reacciones de vínculo. La reacción de la derecha pasa a ser más grande y la reacción de la izquierda pasa a ser un poco más pequeña, ¿sí? Dándonos, por supuesto, este otro diagrama de esfuerzo de corte, ¿sí? Por supuesto que también al cambiar el esfuerzo de corte vamos también a cambiar la posición del momento flector máximo. Si tenemos la sobrecarga en la posición 1, el momento flector máximo va a estar acá. Y si tenemos la sobrecarga en la posición 2, vamos a tener un momento flector máximo acá, ¿sí? Aunque sus valores quizás sean iguales. Entonces, podemos decir de que la posición de la sobrecarga van a influir en dónde se produzcan las reacciones y solicitaciones máximas, ¿sí? Entonces, tendríamos que saber en qué posición tiene que estar esa sobrecarga para provocar
esos momentos, ese esfuerzo característico y esas reacciones máximas a fin de poder diseñar la estructura. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Tenemos una carga de 1 tonelada, ¿sí? Sobre esta viga que tiene 5 metros. ¿Sí? Y hemos puesto la carga de 1 tonelada justo en un extremo. ¿Sí? RA, por supuesto, que va a valer exactamente lo mismo que 1 tonelada. Y RB va a valer 0. ¿Sí? A medida que nosotros vayamos trasladando esta carga, por ejemplo, 1 metro, ya RA, en vez de pasar a valer 1 tonelada, va a pasar a valer 0,8 toneladas, unos 800 kilogramos. ¿Sí? Y los otros 200 kilogramos van a estar tomados por la otra reacción. ¿Sí? Es decir, que a medida que nosotros vayamos moviendo la carga esta de 1 tonelada a lo largo del eje X, ¿sí? Lo que va a pasar con RA es que va a ir disminuyendo su valor. ¿Sí? Así que si nosotros tomamos, por ejemplo, que tomamos un momento en B, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tomar RA por los 5 metros y 1 tonelada por la posición que tiene acá, que serían los 5 metros menos el valor de X. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar una ecuación de una recta, ¿sí? Porque sería RA por 5 metros menos 1 tonelada por 5 menos X. Nos queda que RA es igual a 5 menos X sobre 5 toneladas. Esto es la ecuación de una recta que tiene pendiente negativa. ¿Sí? Y va a empezar a valer desde 1 tonelada, que es en el momento que está la carga sobre el extremo, hasta 0, que es en el momento que nuestra carga está totalmente aplicada en B. ¿Sí? Y eso significa que esta recta, que nosotros hemos representado acá, indica el valor que toma RA a medida que nosotros vamos desplazando esa carga de 1 tonelada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer RA cuando nosotros, por ejemplo, pongamos la carga justo a los 2 metros de A, ¿no? Vamos a medir entonces este valor, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y vamos a saber cuánto vale RA cuando esta carga de 1 tonelada esté aplicada justo en los 2 metros. ¿Sí? Esos diagramas se llaman líneas de influencia, ¿sí? Y, como su nombre lo indica, muestran una influencia de una variable cuando una carga unitaria está recorriendo esa estructura, ¿sí? Nos va a indicar ese diagrama, ¿sí? Esa línea de influencia, nos va a indicar el valor que toma cierta característica, cierta variable, ¿sí? A medida que la carga unitaria se va desplazando. ¿Sí? Entonces, podemos, por ejemplo, utilizarla para todas las cosas que tengan que ver con cargas que son móviles. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, cargas en los puentes, ¿sí? Sobrecargas en puentes grúas, en edificios, unas cargas aerodinámicas sobre las alas de los aviones
y la sustentación que generan las olas en los cascos de los barcos. Todo eso se estudia con las llamadas líneas de influencia. Esto nos va a permitir determinar en qué posición nosotros vamos a tener un valor máximo, ya sea de una reacción o de una solicitación. Y vamos a poder calcular también el valor de la función en cualquier condición de carga. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Las líneas de influencia están regidas por algunos teoremas. ¿Sí? El primero dice que para obtener el valor máximo de una función, ya sea una reacción o una solicitación, producido por una carga P, se la debe aplicar en el punto de máxima ordenada. ¿Sí? Como veíamos hoy acá, si nosotros aplicamos aplicamos la carga de una tonelada acá, ¿sí? Es donde vamos a tener mayor valor de RA. ¿Sí? Algo bastante lógico si lo vemos desde el punto de vista del dibujo. ¿Sí? El valor de una función producido por una carga P aplicada en un punto cualquiera es igual a P por I. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos, en este caso dijimos que RA que la carga era de una tonelada. Si nosotros queremos saber cuánto va a valer RA si esta carga, en vez de ser de una tonelada fuera de 13,25 toneladas, lo que haríamos sería multiplicar este valor de abscisa, que es I, multiplicado por 13,25. ¿Sí? Si estamos justo en el medio, ¿sí? Imagínense que acá, ¿cuánto va a valer esto? Si esto mide 1, 0,5. 0,5, exactamente. Entonces multiplicamos 13,25 por 0,5, nos daría 13,625. ¿No? Entonces, ya sabríamos cuánto vale el valor de esa ordenada cuando tengamos una carga de 13,25 aplicada justo en el centro. El tercer teorema dice que para obtener el valor máximo de una función producido por una carga uniformemente distribuida, Q, se le debe aplicar en todas las zonas donde la línea de influencia tiene el signo de la función deseada. ¿Sí? Por ejemplo, el cuarto dice que el valor máximo de una función producido por una carga Q es igual a la carga Q multiplicado por el área bajo la línea de influencia correspondiente a la zona cargada. ¿Sí? Si Q está aplicado en un diferencial de X, el diferencial de P sería Q por diferencial de X. Por el segundo teorema, el diferencial de F igual a I, el diferencial de la función igual a I por diferencial de X por Q. Si integramos nos queda Q por la integral entre 0 y A de diferencial de área, I por diferencial de X igual a Q por el área bajo la curva de la línea de influencia. Entonces, nosotros lo vamos a usar para trazar líneas de influencia de lo que sería corte, momento, corte. Esto sería un ejemplo. ¿Sí? Tenemos una viga que tiene una parte en voladizo, ¿sí? Que sería esta parte que está acá. Esta parte en voladizo. Un apoyo intermedio, ¿sí? Y tenemos un punto a estudiar que sería ese punto D que está justo
ahí a 2 metros del apoyo. Bien. Calculamos las reacciones. Primero, cuando la carga está aplicada justo en el extremo. Luego, cuando está aplicado sobre el apoyo. Y luego, cuando está aplicado en D. ¿Sí? Eso nos va a ir dando el valor de RA. ¿Sí? Si estuviera aplicado justo en el extremo, ¿sí? Acá, por sumatoria de momentos, podemos saber de que RA valdría 1,25 toneladas. 1,25, sin dimensiones. Perdón, sí, 1,25 toneladas. Si estuviera justo sobre la reacción, sobre el apoyo, la reacción valdría 1. ¿Sí? Y ya si está aplicado más en el centro, estaría un poco más repartido entre RA y RB, por lo tanto RA valdría 0,75 toneladas. ¿Qué es lo que pasa con el corte? ¿Sí? El corte a la izquierda de A. ¿Sí? Si esa 1 tonelada está a la izquierda, ¿sí? Justo en el extremo, ¿sí? Sin importar en qué punto esté, el corte a la izquierda siempre va a valer 1. ¿Sí? Y una vez que esa 1 tonelada pasa para otro lado de A, como no tenemos resultante izquierda, lo que vamos a tener es que el corte en A valga 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el momento en A? ¿Sí? El momento en A va a depender de la posición que tenga esa carga de 1 tonelada. ¿Sí? Cuanto más alejado esté, ¿sí? Si está justo en el extremo, el momento en A es el momento de la resultante izquierda, es decir, 1 tonelada por 2 metros. ¿Sí? Y a medida que nos vamos acercando, ¿sí? Va a ir disminuyendo esa distancia hasta que en el momento que esa carga de 1 tonelada esté apoyada en el punto A y valga 0. Y esa variación va a ser, por supuesto, lineal. ¿Sí? Vamos a ver lo que pasa con el corte en D. ¿Sí? Si tenemos la carga justo aplicada en el extremo, en D vamos a tener a la izquierda 1 tonelada y 1,25 toneladas de la reacción. ¿Sí? Por lo tanto, el corte en D, cuando Q está justo en el extremo, vale 0,25. ¿Sí? Cuando la carga está aplicada sobre la reacción RA, o sobre el vínculo, el corte vale 0, y cuando la carga esté aplicada un infinitésimo antes de D, ¿sí? Tenemos que esta carga, la reacción va a variar 0,75, va a valer 0,75, 0,75 menos 1 tonelada nos queda menos 0,25 toneladas de corte. Por lo tanto, la variación del corte va a ser esto que tenemos acá. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que a partir de ese momento, cuando la carga móvil se pasa un infinitésimo a la derecha de D, el valor del corte pasa a ser el valor de la reacción, ¿sí? Siendo su valor máximo 0,75, ¿sí? Que es lo que está indicado acá, hasta que llega
por supuesto que al valor 0. ¿Qué pasa con el momento en D? ¿Sí? El momento en D siempre es el momento de la resultante izquierda, o la suma de los momentos de la fuerza que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, si la carga móvil está justo en el extremo, tenemos 4 metros, que serían 2 más 2, sería menos 1 por 4, menos 1,25, más 1,25 por 2, nos quedaría que el momento en D es 1,50, que es este valor acá. ¿Sí? A medida que esto se va acercando para allá, va disminuyendo el valor de la reacción hasta que justamente en el momento que está aplicado sobre la reacción, disminuye la distancia y a su vez también disminuye la reacción. ¿Sí? Y en este punto tenemos 1 tonelada por 2 metros y 1 tonelada por 2 metros, lo cual hace que el momento en D sea 0, ese punto ahí. Y luego, cuando tenemos el momento, la carga unitaria, un infinitésimo antes de D, ¿sí? Nos queda que el momento, o sea, esta 1 tonelada, que sería carga móvil, no interviene en la sumatoria de momentos, nos quedaría que el momento es la reacción 0,75 multiplicado por 2. Por lo tanto, nos va a quedar el valor de 1,50, ¿sí? Y a partir de ahí va a ser el valor de la reacción multiplicado por 2, ¿sí? Entonces va a ir disminuyendo de manera lineal también. Ya teniendo esas líneas de influencia, vamos a determinar la posición de la carga y el valor máximo de las siguientes sobrecargas, ¿sí? Y las siguientes solicitaciones, que sería el corte máximo en D, el positivo, el corte máximo negativo y el momento en D máximo. ¿Sí? Se va a cortar la clase, vuelvan a entrar enseguida. Es más, ya lo voy a cortar.